Buenas tardes, jovencitos. Por favor, me confirman si me pueden escuchar bien y si pueden ver la pantalla. Buenas tardes, sí, profesor. Ya. Primero que todo, agradecerles su disposición para cambiar de plataforma, ya que el objetivo de esta práctica es justamente mostrarles de manera gráfica los procedimientos del ensamblaje de genomas. Y como ustedes comprenderán, la mayoría de estos procesos se realiza en plataforma Linux. Y no hay forma de instalar Microsoft Teams en este sistema operativo, ¿no? Entonces vi por conveniente cambiarlo a Google Meet. Espero que no haya inconvenientes para la mayoría. Veo que hay 31 que están conectados, entonces creo que la gran mayoría puede estar conectado hoy presente, ¿no? El día de hoy. Igual este video yo lo voy a descargar y lo voy a subir a nuestra carpeta del OneDrive. Y para los que no puedan seguir de repente en línea todos los procesos, igual estoy cargando, como ustedes ven, en la sección de práctica, una carpeta que dice ensamblaje de genomas y hay un tutorial, sobre todo en el sentido de que la idea es que instalen Linux, puede ser la versión Ubuntu, o puede ser Cinnamon o cualquier otra distribución de Linux, de raíz, ¿no? En su computador. Pero también hay sistemas de virtualización como el VirtualBox. Aquí yo les dejo algunas indicaciones, ¿no? Sobre todo si quieren confirmar si su hardware es apropiado para estos fines, ¿no? Así como también algunos tutoriales para que puedan hacer esa instalación. En algunos casos necesita hacerse un cambio en la BIOS de su computadora. Es por eso que también de repente, si es que no es tan conveniente, algunos no cuentan con esa facilidad. Yo comprendo esa situación, entonces la idea es que esto sea introducido poco a poco, ¿no? Dentro también de los ensayos bioinformáticos que venimos realizando en el curso. También les coloco algunos requerimientos mínimos, eh, pensando obviamente ya en un trabajo un poco más sostenido en esta área, ¿no? Y algunas recomendaciones luego de que se instalan todas las particiones y sobre todo se instala el sistema operativo. Hay que actualizar, ¿no? Siempre salen versiones de actualización, algunos archivos que hay que descargar. Y pues esto obviamente tiene que hacerse en la terminal, ¿no? Que es, digamos así, la interfaz que se utiliza para estos fines, ¿no? Por ejemplo, cada vez que ustedes vean estas palabritas que son básicamente acrónimos, son términos específicos de la plataforma, tienen que realizarse utilizando la terminal, ¿no? Y esta es, digamos así, la interfaz, ¿no? De conexión o de comunicación entre el usuario y la computadora, ¿no? Y, por ejemplo, también es conveniente que se haga la verificación de la instalación de algunos lenguajes, ¿no? Por ejemplo, Java es uno de ellos. Tienen ustedes que instalar Java. Si no está instalado, se instala utilizando los comandos que ven ahí también, ¿sí? Lo mismo con Python, ¿no? Que es otro lenguaje de programación que ya, imagino ustedes conocen, pero también hay que instalarlo correctamente en estas distribuciones de Linux, ¿no? Luego está el link de la carpeta. Bueno, ya ustedes tienen acceso aquí directamente en el OneDrive. Tenemos varios archivos que trabajar. Por ejemplo, hay una carpeta que dice ejemplo y hay dos archivos que corresponden al secuenciamiento de un genoma bacteriano, que es un genoma de pequeño tamaño y que para fines de la práctica sirve muy bien para hacer una demostración, ¿no? Como lo que vamos a ver hoy. Y ¿por qué hay dos archivos? Es la principal pregunta que uno puede hacerse, ¿no? Hay dos archivos, porque recuerden que el fragmento es de doble cadena, ¿no? Es un ADN bicatenario,
y el secuenciamiento siempre va de 5' a 3' en la cadena codificante, y también se secuencia en la cadena complementaria en el sentido 3' 5'. ¿Mm? Entonces, el procedimiento básicamente consiste en que el genoma es fragmentado, ¿no?, en pequeños pedazos, y cada pedacito es secuenciado. Entonces, cada archivo, ¿no?, contiene las lecturas forward, por así decirlo, y reverse, ¿no? Así como cuando hicimos el ensamblaje de lecturas de tipo Sanger, ¿no? En este caso, los archivos contienen información que vamos a explicar en un momento, ¿no? Y luego, en la parte de los programas, acá tenemos los instaladores de 3 programas que son los más utilizados para genomas bacterianos, ¿no?, justamente por el tamaño, ¿no? Tanto el FastQC, el Trimumatic y el Spades. Entonces, la idea es que todo este tipo de información la descarguen en el escritorio de su entorno Linux, ¿eh? Ahí es donde tienen que trabajar. O en la virtualización que ustedes hayan realizado. Entonces, ese es el punto, jovencitos. Muy bien, ya que está la mayoría conectado, vamos a pasar el link de la asistencia. Ahí tienen en el chat el link de la asistencia. Y vamos a comenzar primero con una explicación rápida del procedimiento del día de hoy, ¿sí? Acá está la teoría de ensamblaje de genomas. Bueno, muy bien. Vamos entonces a comenzar con nuestra clase de hoy sobre ensamblaje y anotación de genomas, incluyendo también obviamente información de algunos lenguajes de programación y sobre todo los entornos más utilizados, como en este caso es el Linux Ubuntu. Y ya cuando hablamos de genomas en la clase introductoria de nuestro curso, mencionamos la importancia de conocer cómo ha ido desarrollándose este tipo de estudios, ¿no?, desde que se descubrió la estructura del ADN. Estamos hablando por los estudios de Watson y Crick a mediados del siglo pasado, y posteriormente el secuenciamiento, ¿no?, de moléculas como por ejemplo proteínas, ¿no?, que es uno de esos casos importantes que tenemos que mencionar, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, la insulina fue una de ellas. Luego, el secuenciamiento como tal de ADN a nivel químico, por ejemplo, la metodología de Maxam y Gilbert. Luego ya el secuenciamiento a gran escala, ¿no?, de estas moléculas, la capacidad de poder transformar organismos con ADN foráneo, etcétera, ¿no? Son metodologías que han ido permitiendo, pues, desarrollar un progreso significativo en la ciencia, y que en la actualidad, pues, nos permite hablar sobre todo de una gran cantidad de bases de datos relacionadas con este tipo de secuencias, ¿no? De tal manera entonces que ya en estas fechas, pues, se hacen revisiones sobre el estado del arte, ¿no?, en particular el secuenciamiento de ADN, que es lo que nos lleva a la clase de hoy, ¿no? Y qué es lo que viene después del secuenciamiento, que es la parte del ensamblaje, y finalmente la anotación de los genes, ¿no? O sea, ubicar la posición a nivel estructural y también obviamente saber qué cosa codifica cada gen dentro de un organismo. Y la forma en la cual ha ido progresando ese tipo de metodologías, ¿no?, desde la forma, digamos así, manual, en la que los genomas eran secuenciados utilizando geles de poliacrilamida, hasta lo que vemos el día de hoy, que es el uso de técnicas basadas en el empleo de moléculas individuales. Y eso, como ya mencionamos, se agrupa en 3 grandes revoluciones
¿no?, de secuenciamiento, ¿no? La primera revolución con las tecnologías del tipo Applied Biosystems, ¿no? La tecnología de la segunda revolución, donde más destacan las de Illumina, y las de la tercera revolución, donde destacan las de empresas como Pacific Biosciences y Oxford Nanopore, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a ver en la parte de desarrollo de esta clase son herramientas, digamos así, específicas para cada plataforma de secuenciamiento, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar con plataforma tipo Illumina y cuáles son, digamos así, los pasos más relacionados con este tipo de procedimiento, ¿eh? Obviamente para cada plataforma existen sus propios programas y también sus propios algoritmos especializados, ¿no? Pero la idea es que ustedes tengan ya presente, pues, cuáles son los alcances, ¿no? Por ejemplo, de cada metodología de secuenciamiento se van a generar fragmentos llamados reads, los cuales van a tener tamaños diferenciales, ¿no? Por ejemplo, 700 pares de bases, 2900, que es el más largo para el caso de Pacific Biosciences con su tecnología Smart Sequencing, o fragmentos más pequeños, como en el caso de Illumina, ¿no?, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no?, de 50 a 250. Y también, obviamente, tener presente el costo por cada megabase y la disponibilidad de realizar este tipo de ensayos tanto en el Perú como en el extranjero, ¿no? Ya muchas instituciones cuentan, por ejemplo, con tecnología Illumina, y también con Oxford Nanopore, ¿no? De tal manera que se vuelve cada vez más fácil, ¿no?, recurrir a este tipo de servicios. Primero a nivel de investigación, pero luego también, obviamente, a nivel de servicio a terceros, ¿no? Y esto, obviamente, tiene que permitir que los científicos se capaciten en manejo de herramientas computacionales para poder interpretar toda esa cantidad ingente de datos que siguen, ¿no? Por eso es que los costos de secuenciamiento, como ya hemos mencionado, tienden a disminuir por la mejora en las tecnologías, y eso es justamente lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Pero a raíz de la introducción del secuenciamiento paralelo masivo a mediados de la década pasada, es donde los costos han venido disminuyendo con mucha mayor celeridad, ¿no? De manera que ahora es, digamos así, fácil, entre comillas, secuenciar un genoma de mediana complejidad, como por ejemplo un genoma eucariota. Entonces, conforme van desarrollándose los experimentos, obviamente se van, digamos así, realizando ensayos de secuenciamiento que están tanto en progreso como están en la etapa de borrador o que han sido ya completados, ¿no?, tanto para procariotas como para eucariotas. Una base de datos que está constantemente actualizándose con respecto a ese punto es la base de datos del Genome Online Database, ¿no?, que acá les dejo la página web para que puedan revisar, que tiene una estructura muy interesante, no solamente de la parte de genomas completos de organismos cultivables, sino también de muestras ambientales, ¿no?, ya que obviamente está en boga los estudios, por ejemplo, de metagenómica o metatranscriptómica, y que permiten colectar, pues, información de ácidos nucleicos de ambientes, por ejemplo, extremos, ¿no?, y que dan, obviamente, como respuesta un inventario de cuáles son esos organismos presentes en cada uno de esos ambientes, ¿no? Entonces, la base de datos del Genome Online es justamente una de las más importantes, pero también su vinculación con la parte geográfica, ¿no? Es decir, cada puntito que ustedes ven aquí representa un estudio de secuenciamiento, ya sea de un organismo específico o de una muestra. Y en nuestro país, obviamente, tenemos ya algunos avances, ¿no?, tanto a nivel, por ejemplo, de secuenciamiento de muestras de ADN humano. Ustedes habrán escuchado que hay grupos de investigación abocados, por ejemplo, al estudio del DNA ancestral y reportar, ¿no?, tanto en poblaciones nativas, indígenas,
cómo es que la composición del ADN en la población peruana se está presentando, ¿no? Y cuál obviamente sería un indicativo de lo que a futuro, ¿no?, podría ser la aplicación de la llamada medicina personalizada. Siempre hay que saber de dónde venimos y hacia dónde vamos como población, como país, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes. Pero también, obviamente, el enfoque está a nivel de patógenos. La contribución, por ejemplo, de muchas cepas de Mycobacterium al inventario mundial es también importante, ¿no? Ahí podemos hablar, por ejemplo, del pangenoma de Mycobacterium tuberculosis, ¿no?, comparándolo con muestras de Asia, de África, ¿sí? Y esto ya, pues, muestra, pues, la importancia de estos estudios a nivel nacional, ¿no? Así también mencionar, por ejemplo, la contribución de la industria privada, ¿no? La empresa Farvet secuencia el genoma de Avibacterium paragallinarum, ¿no?, y que permite esto postular la formulación de una vacuna multiepitópica, ¿no?, contra este tipo de patógeno de las aves de corral, y que también está involucrada, pues, con la formulación de la llamada vacuna peruana contra el COVID, ¿no?, que ya ustedes habrán escuchado información relacionada a esto. Y también recomendarles, ¿no?, una revisión sobre los avances en genética y genómica en Perú, con una perspectiva más clínica, para los que quieran seguir de repente la parte de biotecnología roja, cuáles son las principales enfermedades que ya se tienen al menos una plataforma de diagnóstico a nivel molecular y cuáles quedan por resolverse, ¿no? Pero también, obviamente, vincular todos estos estudios con el desarrollo de iniciativas a nivel biotecnológica, ¿no? Hay muchas empresas que han emergido en los últimos años a raíz justamente del desarrollo de nuevos métodos diagnósticos, ¿no? Y dada, obviamente, con mucha mayor importancia la coyuntura del COVID-19. Entonces, créanme que la demanda de profesionales que manejen estos conceptos es alta, ¿sí? Y tienen que recurrir en algunos casos a personas del extranjero, ¿no? Entonces, tenemos que satisfacer esa demanda capacitando y desarrollando capacidades de este tipo de conocimientos en ustedes, ¿no? Entonces, la idea fundamental, ¿no?, cuando uno tiene un genoma que ha sido analizado por estas plataformas, es obtener, ¿no?, los reads del secuenciamiento, es decir, a partir de los pequeños fragmentitos que uno puede obtener luego de que el genoma es cortado por una enzima de restricción. Y luego, de un momento a otro, la idea es que los reads se ensamblen, ¿no?, para convertirse luego en una secuencia genómica como tal, ¿no?, final, ¿no? Sin embargo, esto no es tan fácil como ya ustedes imaginarán, ¿no? Es decir, hay una serie de etapas que hay que desarrollar, donde, como ya mencionamos, el primero, el genoma, es fragmentado, ¿no?, con una enzima de restricción en diferentes puntos, los cuales van a depender de la secuencia que reconozcan estas enzimas. Y los fragmentos generados, o reads, ¿no?, tienen que ser luego ensamblados. Ensamblados primero en un nivel llamado CONTIC, ¿no?, donde por la continuidad de los fragmentos, que básicamente comparten secuencias comunes, ¿sí?, pueden ser reunificados y ensamblados en fragmentos de mediana complejidad, ¿no? Por ejemplo, 10.000 pares de bases para arriba. Pero ya luego de unir estos pequeños fragmentos o reads en contigs, viene ya el trabajo un poco más elaborado, que es armar el scaffold o el armazón, digamos, o el andamiaje, también se le puede decir en español, que ya se utiliza, en este caso, por ejemplo, un genoma de referencia, ¿no?, que ya esté establecido para un organismo determinado, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se ensambla el genoma del SARS-CoV-2? Obviamente, para eso hay estudios previos, ¿no? Hay un SARS-CoV que fue secuenciado hace ya algunos años y que sirvió como referencia para ensamblar este nuevo genoma, ¿no? Y el genoma patrón original, digamos así, está depositado en el NCBI, ¿no?, y ya lo hemos revisado también en algún momento. Entonces,
¿Qué pasa, por ejemplo, con muestras de pacientes que se requiere verificar este tipo de análisis, ¿no? Que es importante para la epidemiología molecular, ¿no? Y que son depositadas también en bases de datos como el GSAID que hemos mencionado también. Entonces, ahí se toma en cuenta ese genoma de referencia y hay algunas regiones, ¿no? Que son las que están, digamos así, empalmando los CONTICs, que de alguna manera son secuenciados por métodos un poco más sencillos, ¿no? Como el método de Sanger, ¿no? Pero en la actualidad ya los paneles de secuenciamiento, sobre todo los del tipo Illumina, ya están más abocados al secuenciamiento de ese tipo de virus, ¿no? Que tiene alrededor de 30.000 pares de bases, como ya hemos indicado, ¿no? Pero la complejidad es mayor conforme más grande es el genoma del organismo, ¿no? En este caso particular hay que recordar esos tamaños de genomas, ¿no? Por ejemplo, el genoma de Mycoplasma genitalium, que está alrededor de los 500.000 pares de bases, o el genoma de Escherichia coli, que tiene un poco, o casi 5 millones de pares de bases, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ir escalando hacia la parte de los genomas eucariotas, por ejemplo. Entonces, la perspectiva del día de hoy es justamente que ustedes conozcan estos procedimientos, ¿no? Y que se aproveche una característica importante de estos RITs, que es el sobrelapamiento, ¿no? Entonces, en el sobrelapamiento vamos a ver secuencias que se comparten entre cada uno de estos fragmentos y los algoritmos más utilizados justamente permiten el reconocimiento de este tipo de contigs, ¿no? Entonces, una vez que se ensamblan esos fragmentos RITs en contigs, viene ya luego la ubicación a lo largo de un cromosoma de referencia o un genoma de referencia, ¿no? Y ahí es donde posteriormente ya se ordenan en su ubicación para tener ya listo el genoma completo, ¿no? Pero en el caso particular del genoma humano, ustedes habrán visto en semanas anteriores que la porción del centrómero, que es justamente una en la que contiene secuencias altamente repetidas, no había sido descifrado sino hasta este último año, ¿no? Es básicamente un 8% del genoma que quedaba por ser resuelto. Y recién se pudo completar por las mejoras en las tecnologías de secuenciamiento, ¿no? Que justamente las porciones altamente repetidas son las que ofrecen mayor dificultad para las plataformas de secuenciamiento. Entonces, aquí lo que se aprovechan, ¿no? Como ya mencionamos, es que los reads van a compartir secuencias en los extremos y esto al final va a permitir empalmarlas rápidamente para tener un contig de obviamente un tamaño mucho mayor, ¿no? Sin embargo, dependiendo de la complejidad del genoma, como ya hemos dicho, puede no haber un genoma de referencia. Para la mayoría de organismos sí existe, ¿no? Pero un genoma de referencia es lo ideal. Pero ¿qué pasa si no existe? Entonces ahí sí tenemos que utilizar el ensamblaje de novo, ¿no? Y eso obviamente toma mucho más tiempo, ¿no? Para el caso del genoma humano tomó alrededor de 10 años. Pero ya con las mejoras en la tecnología actual se puede establecer pues el secuenciamiento ya no de reads, sino de fragmentos mucho más largos, ¿no? Por ejemplo, ahí las tecnologías del tipo Pacific Biosciences permite secuenciar fragmentos de 2.000 pares de bases para arriba, ¿no? Entonces, eso es ideal, sobre todo cuando no conocemos un genoma de referencia para nuestro organismo en estudio. Entonces, a manera de resumen, el trabajo de ese tipo de secuenciamiento sigue un flujo, ¿no? Donde partimos de los reads crudos, como dice aquí, ¿no? En archivos que son los que el secuenciador nos da como resultado. Y luego de ahí tenemos que establecer un criterio de filtración de la información, ¿no? Porque obviamente los fragmentos que están contenidos en esos archivos pueden tener una baja calidad o una alta calidad. Entonces la idea es establecer ese parámetro y hacer un filtrado de la información, ¿no? Entonces aquí es, por ejemplo, frecuente ubicar programas como el FastQC o el Trimomatic, por ejemplo, ¿no? El cual nos va a garantizar de que estos archivos generen reads de alta calidad. Y dependiendo del tipo de genoma, se procede luego con el ensamblaje, ¿no? Por ejemplo, el programa que vamos a utilizar para el ensamblaje el día de hoy
se llama SPADES, ¿no? Que es un programa apropiado para organismos procariotas, ¿no? También hay otros programas que son obviamente específicos para eucariotas, organismos más complejos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que viene después de ensamblar un genoma? ¿No? El primer punto, como ustedes ya deben imaginarse, es realizar la predicción, ¿no?, de las secuencias codificantes. Es decir, teniendo como base la información de dónde está el codón de inicio, el codón de término, poder realizar la predicción de la ubicación de los genes y con eso pues darnos una idea de la cantidad de genes, su longitud y su complejidad. Para luego realizar la anotación funcional. En este caso se utiliza una variante del BLAST, que es el BLAST-X, y también la anotación de la ontología génica, que en este caso se emplea el BLAST2GO, que es otro de los entornos que se utilizan para este fin. Y también, obviamente, si en el caso estén ustedes trabajando con transcriptomas, la idea es más bien perfilar cuáles son los genes que se expresan de manera diferencial, ¿no?, comparando, por ejemplo, un control y un tratamiento, ¿no? Ustedes ya en los estudios del GIO que me han enviado, ¿no?, que ya todos han enviado sus códigos afortunadamente, tienen por favor que fijarse en el resumen y en el diseño experimental, ¿no?, que esa va a ser una pregunta para el examen también. Entonces, cada uno tiene un estudio específico o por grupos, ¿no? Entonces, ahí tienen que fijarse, por ejemplo, cuántas repeticiones se han empleado, cuál es el control, cuál es el tratamiento, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, en base a eso, ustedes tienen ya un esquema de trabajo ahí. Y también, ¿no?, obviamente, ya en la parte de la transcripción de la información, la idea, por ejemplo, es predecir, ¿no?, la estructura primaria de las proteínas, ¿no?, llegar, por ejemplo, a determinar los principales dominios conservados en las proteínas predichas y, si es posible, armar vías metabólicas utilizando bases de datos como el KEGG, ¿no? Entonces, todo esto lo hemos abarcado en el transcurso del curso, ¿no? Entonces ya ustedes tienen un conocimiento de cuáles son estos temas que deberían seguir luego del ensamblaje de un genoma o de un transcriptoma, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el flujo de trabajo, ¿no? Entonces vamos a proceder rápidamente a seguir los puntos que están indicados en el procedimiento o la guía, si ustedes quieren llamarlo así. Vamos a salir aquí. Y, por ejemplo, ¿cómo lidiar con los archivos que hay que descargar, ¿no? Estamos, pues, frente a archivos que están comprimidos, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de scripts que yo les estoy dejando para que ustedes puedan convertir o descomprimir o comprimir esos archivos que han descargado, ¿no?, dependiendo de la extensión en la cual se encuentren, ¿no? Archivos en extensión .tar, .targz, .gz o .zip, ¿no? O también pueden usar directamente las opciones con el puntero, ¿no?, porque también Linux Ubuntu combina algunas características del manejo con ventanas, ¿no? Y aquí están, miren, los procedimientos, ¿no?, para la ejecución del FastQC, para la ejecución del Trimumatic. En algunos casos solamente hay que copiar, ¿no?, directamente los comandos, ¿no?, y también la ejecución del space, ¿no? De tal manera, miren, que luego de hacer estos pasos, que yo lo voy a pasar no tan extenso para que encaje dentro de las 2 horas de la clase, al final lo que tenemos que hacer es verificar, ¿no?, mediante una búsqueda sencilla en el BLAST, a qué tipo de organismo me estoy refiriendo con el contig que pude haber yo ensamblado, ¿no? Entonces, ese es el punto sustancial, miren, que vamos a introducir el día de hoy, ¿no? Hasta aquí, jovencitos, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? ¿Ya pudieron ubicar los archivos? Me gustaría escucharlos, saber qué cosas, de repente tienen algún punto de pregunta, o todo está ok. A ver, para los que de repente llegaron durante la explicación, les voy a pasar nuevamente el link de la asistencia.
para que puedan completarlo, por favor, no se olviden. Algunos están con la asistencia ya en rojo, entonces es bueno, por favor, que no falten a ninguna actividad de las que resta del curso, ¿no? Hoy es la última teoría y esa es una recomendación que les hago. Muy bien. Comenzamos entonces. Vamos a cerrar aquí. Cerramos la teoría. Esto lo vamos a dejar por si acaso. Y cerramos aquí. Entonces aquí tenemos, miren, el entorno de Linux Ubuntu. ¿Sí? Y la idea es que ustedes en una carpeta hayan guardado tanto el ejemplo, que son 2 archivos comprimidos, ¿sí? Y el software, ¿no? Que son 3 archivitos, como dice aquí, básicamente. Ahora, lo primero que tenemos que ver es cuál es la estructura de esta información que está descargada en, en la carpeta ejemplo, ¿no? O en la parte de ejemplo. Como ustedes ven, son 2 archivos que están comprimidos, ¿sí? Y la idea es descomprimirlos, ¿no? Entonces, para esto, abrimos una terminal, ¿no? Siempre que ustedes quieran abrir una terminal en la ubicación donde ustedes se encuentren, le dan clic derecho y le dan abrir terminal. Porque si ustedes abren la terminal de la plataforma de la izquierda, van a abrir una general y luego tienen que ir hacia la ubicación específica, ¿no? Por ejemplo, voy a cerrar aquí y voy a abrir una terminal general, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy en la terminal general. Yo quiero saber cuál es mi ubicación, ¿no? Para ubicar, ¿no? Nuestra terminal, tenemos que escribir el comando pwd. Entonces, miren, si escribimos pwd, nos dice que estamos en la carpeta home y dentro de home en el usuario respectivo, ¿no? Entonces es como ustedes han ingresado cuando han instalado Linux, ¿no? Pero la idea también es ver el contenido y poco a poco ir dirigiéndonos al entorno de trabajo, ¿no? Un comando importante para este fin es el comando ls. Y en ls ustedes van a ver información. Miren, estos nombrecitos corresponden a las carpetas, ¿no? Las carpetas por lo general están de color azul. Entonces hay una carpeta documentos, hay una carpeta descargas, hay una carpeta imágenes, etc., ¿no? Y hay una carpeta escritorio, que es a donde yo debería ir, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo yo me muevo entre las carpetas, ¿no? ¿Cómo yo me dirijo a una carpeta escritorio o a una carpeta música, etcétera, ¿no? Entonces para esto tengo que utilizar el comando cd. cd hace alusión a change directory, ¿no? O cambio de directorio. Entonces voy a ingresar, ¿no? A la carpeta, por ejemplo, escritorio. Entonces escribo cd, tal y como está el nombre, ¿no? De script, y puedo autocompletar el nombre utilizando la tecla Tab, ¿no? cd escritorio, por ejemplo. Entonces, al ingresar yo a la carpeta escritorio, van a ver que automáticamente, miren, el símbolo ya incluye el nombre de la carpeta donde yo estoy ubicado, ¿sí? Entonces, aquí estoy en la carpeta escritorio dentro del usuario Gustavo, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos importantes a considerar aquí. Ahora, quizás de repente me equivoqué de carpeta. Entonces, la cosa es cómo yo regreso a la carpeta anterior. Para eso utilizo el comando cd dos puntos. ¿Sí? Cd dos puntos. Y cd dos puntos me devuelve a la carpeta inmediatamente superior, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Miren, cd, el nombre de la carpeta, cd dos puntos, me regresa a la carpeta anterior. Entonces, yo quiero ir a la carpeta escritorio, ¿no? En escritorio verifico, por ejemplo, de que tengo 3 carpetas, ¿no? La carpeta MDB 2021-0, MDB 2021-1 y la carpeta que dice práctica ensamblaje de genomas, que es la que yo voy a utilizar el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo ingreso a la carpeta práctica eje, ¿no? Escribo el nombre de la carpeta, completo con el tab,
y automáticamente ya estoy dentro de la carpeta práctica eje. Entonces, si yo quiero ir aún más, ¿qué cosa hay dentro de la carpeta práctica eje? Hay dos carpetas. La carpeta ejemplo, que es donde están los archivos que estoy viendo aquí, ¿no? Estos dos archivos, y la carpeta software. Entonces, nuevamente le doy cd ejemplo. Y ya estoy en esta carpeta. Pero como les digo, todos estos pasos también se pueden realizar si ustedes le dan dentro de la carpeta donde quieren trabajar, clic derecho y abrir terminal, ¿no? Entonces, miren, comparen, ¿sí?, las respectivas ubicaciones, ¿no? Escritorio, práctica, ejemplos, ¿no? Eso básicamente como una recomendación, ¿no?, para que puedan ustedes seguir el desarrollo de la práctica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la ventana se les llena con muchos códigos? Que es muy usual, ¿no? Entonces, utilicen el comando clear y les va a dejar limpio esta parte. Entonces, lo que yo quiero ahora, miren, es convertir estos dos archivos, ¿sí?, en versiones descomprimidas, ¿no? Entonces, para esto, según el tutorial, yo voy a utilizar el comando, miren, gzip-d, seguido del nombre, ¿no? En este caso es ERR033885-, hay dos archivos, acuérdense, 1 y 2. Voy a primero descomprimir el número 1, ¿sí? Y seguido de punto php.gz, ¿no? Ese es, digamos así, el nombre que vamos a descomprimir el día de hoy, ¿eh? Bueno, en este caso es gz nada más, ¿no? Gz. Punto gz punto php. No, tengo que escribir el nombre completo. .fasq.gz. Entonces, colocando el nombre completo, miren, de este archivo, hemos visto que en lugar de aparecer ahora una compresión, aparece simplemente un archivo de texto, ¿sí? Lo mismo voy a hacer para este otro archivo. En este caso es gzip-d, el nombre del siguiente archivo, en este caso es -2.fasq.gz. Y automáticamente, miren, ya se ha descomprimido. Ya se descomprimió. Muy bien. ¿Qué es lo que continúa luego de este procedimiento? La idea es ver el contenido de los archivos, ¿no? Para esto, yo les sugiero instalar un programa que es llamado Sublime Text y que va a ser importante para poder revisar justamente el contenido de estos archivos, ¿no? Entonces, abro Sublime Text. ¿Sí? Voy a cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí un momentito. Close without saving. Ok. Y para abrir estos archivos, ¿no?, tanto el RR-1 como el -2, simplemente arrastro la información a el programa, ¿no? En este caso, el Sublime Text. Y de repente lo que aparece aquí les va a parecer chino, ¿no? Pero no es así, ¿no? Cada 4 líneas, miren, tenemos la información de un read. Por ejemplo, de la línea 1 a la línea 4 tenemos un read. De la línea 5 a la línea 8 tenemos otro read. Aquí ustedes van a poder verlo por el nombre del read, ¿no? Por ejemplo, ERR03385.1. ¿Sí? Ese indica que ahí hay un read, punto 1. Aquí hay otro read, miren, punto 2. Aquí hay otro más, punto 3. La pregunta es, ¿cuántos reads
contiene este archivo, ¿no? Si voy a la última parte, ¿sí? Si voy a la última parte del archivo, voy a ver que este archivo tiene 99.254 reads. ¿Sí? 99.254 reads. Que tienen aproximadamente pues una longitud de poco más de 60 o 70 nucleótidos, ¿no? Esta es la secuencia de nucleótidos, ¿no? De repente es lo único que se puede reconocer a simple vista. Pero ¿qué cosa es lo que está aquí abajo, ¿no? Estos símbolos, más, etcétera, ¿no? Eso es lo que vamos a explicar en un momento. Vamos a regresar a la teoría, ¿no? Vamos a la clase. Y nos quedamos aquí, ¿no? Lo que ustedes están viendo no es más que el formato FASTQ. ¿Se acuerdan ustedes que los archivos de secuencias nucleotídicas y proteicas están en formato FASTA? Pero cuando hablamos de secuenciamiento, tenemos que indicar qué tipo de formato es el que está presente. En este caso es el formato FASTQ, que contiene la siguiente estructura, como ustedes ven, ¿no? La línea 1, ¿sí? La línea 1 va a comenzar siempre con un arroba, seguido de un código interno que depende obviamente del método de secuenciamiento o el archivo de secuenciamiento, ¿no? Por ejemplo, en el anterior vimos que era el código seguido de un punto y el número del read, ¿no? Entonces, siempre esto comienza con un arroba. Luego tenemos la línea 2, ¿no? La línea 2 contiene la secuencia de ADN o de ARN, ¿no? En este caso, es lo que uno puede reconocer, ¿no? Y también recuerden que hay lugares, pues, donde el secuenciamiento no es tan efectivo, ¿no? Y se utilizan las Ns para indicar la posición de un nucleótido. Luego, la tercera línea contiene un signo más, ¿sí? Por defecto, ¿no? La tercera línea contiene un signo más. Y la cuarta línea, ¿sí?, contiene un arroba, seguido de una serie de símbolos, que son básicamente todos los símbolos que ustedes van a encontrar en su teclado. Pero, ¿qué cosa significa cada símbolo? El símbolo está relacionado con un valor de calidad de secuenciamiento, siguiendo esta escala que ustedes ven aquí. Por ejemplo, el asterisco indica que la calidad del secuenciamiento de ese punto en particular es 0. ¿Sí? 0. Luego vienen las comillas, el signo de hashtag, el dólar, porcentaje, el i, paréntesis, y luego viene el signo más. El signo más ya indica que la calidad es 10. Y luego miren, comas, guión, punto, slash, todo esto siguiendo una nomenclatura del tipo ASCII, ¿no? Que es una convención internacional para fines, obviamente, de análisis computacional, ¿no? Y esto, obviamente, se utiliza como un patrón para indicarnos la calidad de la secuencia que estamos analizando, ¿no? Entonces, miren, la idea es que la calidad de la secuencia sea por encima de 30, ¿sí? Es decir, que debajo de cada una de estas letras estén presentes, por ejemplo, las letras en mayúscula, ¿no? Y la máxima calidad aquí es 40, ¿sí? Entonces, este valor pues debería estar acompañado de esos símbolos, pero vemos que no todos tienen esos símbolos en mayúscula, ¿no? O a lo mucho pues el signo de interrogación, ¿no? Algunos, por ejemplo, tienen símbolo de hashtag, que son los de menos calidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con tanta cantidad de información, ¿no? O sea, no vamos a analizar cada read por separado, ¿no? Tenemos que juntar toda esa información, como estamos viendo, en nuestra plataforma de trabajo, ¿no? Y para eso, obviamente, tenemos que recurrir a un programa, ¿no? Que en este caso es el que vamos a utilizar a continuación, ¿no?
Entonces, esto obviamente va a generar una gran cantidad de datos estadísticos, ¿no? Y que hay que saberlos manejar de manera adecuada para tomar una decisión, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de estos reads? Muchos de estos reads, ¿sí? Como ustedes recuerdan de la metodología de secuenciamiento tipo Illumina, se les colocan adaptadores, ¿no? Se les colocan adaptadores en los extremos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ver, ¿no? Cómo eliminar esa información redundante que puede ser compleja de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? ¿No? Primero vamos a trabajar con un programa, ¿no?, llamado FastQC, ¿no? Ese es el programita que vamos a instalar para hacer la limpieza, ¿no? Perdón, para verificar cómo está el estado de nuestros archivos, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jovencitos? ¿Algún comentario? ¿Sí? Bueno, si no hay comentarios, miren, vamos a crear una carpeta en el escritorio llamada FastQC. Fast, vamos a ponerla así, FastQC. Creamos esa carpeta y ahí vamos a arrastrar nuestro archivo de instalación. ¿Ok? Vamos a cerrar esto y nos olvidamos por un momento de esta carpeta. ¿Sí? Entonces, miren, aquí está la carpeta FastQC y dentro está el archivo que ustedes han descargado, ¿no? El FastQC versión 11.5 zipeado, ¿no? La otra forma para descomprimir este archivo es simplemente dándole clic, ¿no? Y aquí nos dice que podemos extraerlo, ¿no? Extraer. Obviamente por defecto lo va a extraer en la misma carpeta donde ustedes lo han copiado, ¿no? Entonces abren su zipeado, le dan clic en extraer y aquí va a estar contenido ya la carpeta descomprimida, ¿no? Cuando abre la carpeta FastQC aparecen una serie de archivos que no hay que mover, ¿no? Es una serie de archivos, miren, que son importantes para el trabajo de este programita, ¿sí? Y que nos van a permitir, pues, determinar el índice del estado de nuestros fragmentos, ¿no? FastQC, ¿sí? FastQC es un programa que va a ponderar, miren, de manera estadística, la calidad de cada uno de los fragmentos según la posición en pares de bases. Por ejemplo, esta imagen es del análisis de uno solo de los reads. Por ejemplo, este read tiene 100 pares de bases, ¿sí? Y de acuerdo justamente a la posición, ¿no?, de cada nucleótido, miren, perdón, de acuerdo a la posición de cada uno de los nucleótidos, por ejemplo, el nucleótido 1 tiene un valor de calidad, en este caso, de 32. El nucleótido 2 tiene valor de calidad de 33, 34. Vemos que la calidad va aumentando. Miren, aquí llega a ser máxima inclusive, casi 38 en las posiciones de 46, 47. Pero ya luego, en las últimas porciones, la calidad disminuye. Entonces, este read, por ejemplo, no es de tan buena calidad, ¿no? Es decir, analizando pues toda la población de los reads, ¿no? En nuestro caso tenemos más de 90.000 reads que analizar, ¿no? Entonces, este programa nos va a dar pues una estadística de la calidad de todos esos reads. Y la idea va a ser comparar la calidad de los reads antes y después del filtrado, ¿sí?, o del depurado, ¿ok? O sea, hay que, en términos sencillos, sacar la paja del trigo, ¿no?, y eliminar aquellos reads que no son tan favorables. Entonces, ¿cómo va a trabajar FastQC? Eso es lo que vamos a ver ahorita. FastQC, ¿no?, viene con toda esta información. Recuerden, cuando ven archivos que tienen extensión .jar, es porque el código base está escrito en Java, ¿sí? Java es el lenguaje que se utiliza para justamente crear FastQC.
Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para trabajar en este punto, ¿no? Como dice el tutorial, ya descomprimimos, ya creamos nuestra carpeta, estamos en este punto, ¿sí? Y en esta carpeta vamos a abrir una terminal, ¿sí? Noten por la ubicación donde estamos en escritorio, FastQC, FastQC, ¿no? Que es lo que hemos creado nosotros. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Si nosotros vemos el contenido de esta carpeta, miren, hay un archivo en particular que es FastQC, ¿no? Que tiene este simbolito, miren. Y el color del archivo también les indica el estado del archivo. Cuando ustedes ven, como dijimos, ¿no? Palabras que están en azul es porque son carpetas. Pero la mayoría de estos archivos están en color blanco, miren, ¿no? ¿Qué indica esto? Que directamente todavía no se pueden ejecutar. Están bloqueados. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir el formato de estos archivos para que puedan ser ejecutables, ¿sí? Porque han sido comprimidos previamente, ¿no? Esto es una característica diferencial, pues, de Windows, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para que FastQC, que es el archivo que contiene nuestro programita, se vuelva ejecutable, ¿no? Para esto, miren, vamos a escribir el siguiente comando. chmod o change mode, ¿no? A más X, y luego el nombre del programa, en este caso FastQC, ¿sí? Miren, change mode, A más X, FastQC. ¿Qué va a suceder? Ahí no se ve nada, ¿no? Pero si nuevamente le damos ls para ver el contenido de la carpeta, vamos a ver ahora que FastQC ha cambiado de color. Se ha convertido de color blanco a color verde. Entonces, esto indica que ya podemos ejecutar este programita, ¿ok? Entonces, ese es un punto importante. Ahora, el tutorial también nos dice que debemos de actualizar algunos complementos, ¿no? Tenemos que actualizar un complemento importante para ejecutar el FastQC. Por ejemplo, le dice que hay que instalar el complemento link canberra.gtk. Entonces, ustedes simplemente lo escriben, ¿sí? Sudo apt-get install es básicamente una serie de comandos que hacen un llamado a Linux para que pueda realizar la instalación de ese tipo de complementos, ¿no? Tienen que ir conociendo un poco el lenguaje de Linux para poder trabajar ese tipo de información, ¿no? ¿Ok? Entonces, le damos Enter. Les va a pedir su contraseña, porque cada vez que tiene que autorizar, tiene que usar su contraseña. Y si no ven su contraseña mientras lo escriben, no hay problema. Esta es la medida de seguridad que tiene también Linux. ¿Sí? Entonces, como ya yo lo venía actualizando, simplemente sale 0 actualizado, ¿no? Pero ustedes deberían actualizarle la información, ¿no? Entonces, ya tienen actualizado, ¿sí?, el paquete específico para poder leer este tipo de programa. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Todos estos pasos, recuerden, están en la carpeta de perdón, en el archivo que dice tutorial o de ensamblaje de genoma, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Alguna consulta, jovencitos? ¿Todo claro? Muy bien. Continuamos, vamos a limpiar la ventana. Y ahora sí podemos ejecutar FastQC, ¿ok? Para esto simplemente ejecutamos utilizando ./FastQC. Recuerden que aquí ustedes pueden usar el tab para autocompletar, ¿no? Colocan la F y si la única palabra, ¿no?, del ejecutable es FastQC, cuando ustedes colocan el tab, se autocompleta FastQC. ¿Ok? Muy bien, le damos Enter. Y debería abrirse esa ventanita, ¿sí? Si ya lograron abrir esta ventana,
bien por ustedes, ¿no? Ya están manejando los criterios básicos de Linux, ¿no? Y esa es justamente la meta, ¿no? Que podamos tranquilamente replicar estos resultados una vez que ustedes tengan instalado estos programas. Ahora, obviamente, la evaluación de esto no va a ser de manera práctica. Se los puedo dejar para que ustedes puedan repetir los ensayos, pero sí lo que va a venir en la parte del examen es qué cosa hacen cada uno de nuestros programas, ¿no? El fundamento teórico. ¿Para qué se utiliza FastQC? ¿Para qué se utiliza Trimomatic? ¿Para qué se utiliza Spades? ¿Qué cosa es un Contic? ¿Qué cosa es un RIT? ¿Qué cosa es un Scaffold? ¿Eh? Esos conceptos den por hecho que van a venir en el examen. Entonces tenemos nuestra ventanita, miren, del FastQC. Luego vamos a abrir File, Open. Y en esta ventana tenemos que ubicar dónde están los archivos que hemos descomprimido, ¿no? Los que son archivos que contienen los reads. Tienen que usar la ruta. Yo lo he colocado en la carpeta de escritorio. En el escritorio tengo que ir a práctica. Y en práctica tengo que ir a ejemplo, ¿no? Y aquí están los dos archivos ya listos para ser analizados, ¿no? El fast Q, tanto del _1 y el _2. Entonces aquí le doy clic en aceptar. Y se abren dos pestañas, ¿eh? Dos pestañas. Entonces, ¿qué cosa contiene cada pestaña? Por ejemplo, vamos a analizar la pestaña 1, que es la que contiene el archivo de secuenciamiento 1, ¿no? A la izquierda vamos a ver distintos parámetros, que son los que se utilizan para evaluar la calidad del archivo con los reads, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos en estadísticas básicas cuál es la población de archivos que hemos, que está contenido, ¿no? La población, perdón, de los reads que está contenido en este archivo. Y coincide con lo que hemos visto, ¿no? 99.254. ¿Okay? Nos da la longitud promedio de cada read, en este caso es 54. Y el porcentaje de GC promedio, que es 31. ¿Okay? Esa es básicamente la estadística básica, ¿no? Luego tenemos el valor de la calidad de secuencias, ¿no? Ojo, también le puede venir una gráfica de estas, ¿no? Y ustedes expliquen qué cosa significa. Como ya dijimos, ¿no? La gráfica qué cosa indica. De 1 a 53, 54, ¿no? Es la posición de nucleótidos por cada read. Y lo que ustedes ven aquí es el análisis de la población de todos los fragmentos, ¿no? Siguiendo una caja estadística con sus desviaciones estándar, ¿no? Entonces, aquí lo que ustedes ven es que en promedio, ¿no? Los fragmentos están con un valor de calidad entre 36 a 35, ¿no? En algunos casos, sobre todo, miren, las primeras posiciones, del 1 al 5, tienen una baja calidad, ¿no? Están llegando a 20, o están por debajo de 28, mejor dicho. Entonces, la idea es que todos estén por encima de 28, 30 sobre todo, y eso se va a lograr una vez que utilicemos los programas de filtrado, ¿no? También está la calidad de las secuencias, miren, también un poco para representar lo mismo que en las barras, ¿no? Estos puntos en rojo indican que algo está fallando en esos fragmentos y es lo que tenemos que ir eliminando. Luego tenemos en base a los scores de calidad, miren, la idea es que sea más uniforme y los scores de calidad básicamente indiquen un solo pico, ¿no? Entonces tenemos que eliminar, según el score de calidad, esos fragmentos que están por debajo de 30 sobre todo, ¿no? Esta población. Y según el contenido de la secuencia, miren, tenemos también que uniformizar esto, ¿no? Porque seguro hay muchos n's que están ahí alterando el contenido de los reads, ¿no? Según el porcentaje de GC, estas dos curvas deberían coincidir, ¿sí? Tanto a nivel de la distribución teórica como a nivel del conteo. Entonces, miren, aquí sobre todo el porcentaje GC en algunos reads es muy alto. Y esto indica que hay secuencias artificiales producto del secuenciamiento. Luego, según contenido de n's, miren, las n's también están
dificultando que todo sea uniforme. De acuerdo a la longitud de los fragmentos, todos están en el rango de 54, ahí no hay problema. Y aquí también tenemos un nivel de duplicación, ¿no? Que digamos así, estos valores son aceptables, ¿no? Porque están con el signo verde. La idea es mejorar sobre todo los que están en rojo y los que están en amarillo. Ahora, aquí hay un punto importante, ¿no? Hay secuencias que están sobre representadas. ¿Y eso qué cosa significa? ¿No? Que son secuencias que proceden justamente del desarrollo experimental. Es decir, son secuencias que corresponden, por ejemplo, a primers, secuencias que corresponden a adaptadores, que no deberían ir, ¿no? Entonces están en mucha cantidad. Entonces, esos hay que eliminarlos, ¿no? Y con respecto sobre todo al contenido de adaptadores, miren, acá hay un valor que, si bien es bueno, hay que eliminar, ¿no? Dependiendo de cada plataforma, se eliminan los adaptadores específicos. ¿Okay? Y luego el contenido de cámeros, ¿no? Que en este caso deberían coincidir las curvas que ustedes ven aquí en colores, ¿no? Entonces, una evaluación, miren, de este tipo de información justamente es la que estamos describiendo. Para el caso del archivo 2, también tenemos 99.254 secuencias, ¿sí? O reads. La calidad es buena, pero se puede mejorar, ¿no? Esa es justamente una de las misiones del siguiente programa. ¿Okay? El percentil, perdón, de la población de fragmentos es baja, ¿no? La calidad, los scores también están muy por debajo en algunos casos. Hay que uniformizar esto. Miren todo lo que tenemos que hacer, ¿no? O ver la forma de corregir, en todo caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos para este fin? Vamos a regresar a nuestra teoría. ¿Qué hacemos para este fin? Una vez entonces que hemos descrito el estado inicial de nuestra población de reads, vamos a usar el programa Trimomatic, ¿no? Trimomatic va a reconocer dentro de cada uno de los reads secuencias que correspondan, por ejemplo, a modificaciones técnicas que se han realizado en los reads para poder capturarlos, adaptadores, ¿no? Producto del secuenciamiento, y vamos a tener que recurrir a las secuencias válidas netamente, ¿no? A lo que realmente corresponde o correspondería a la secuencia del genoma que estamos analizando, ¿no? Y entonces el programa Trimomatic va a generar dos archivos de salida. Un archivo llamado de secuencias válidas, que aquí vamos a ver que está de color verde, y otro archivo que contiene las secuencias trimadas o cortadas o filtradas. ¿Ok? Entonces, estos dos archivos, ¿sí? Van a ser complementarios y van a tener la información del archivo original en formato FASTQ. ¿Ok? Entonces, la idea es ver que las secuencias válidas, finalmente, que están depositándose en ese archivo, sean pues las que mejor grafiquen el estado de esa población de reads, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener que trabajar, miren, con las secuencias originales. ¿Okay? Entonces, se van a generar, como digo, dos archivos, ¿sí? Un archivo de secuencias válidas y un archivo de secuencias trimadas o secuencias filtradas. Muy bien. Entonces, podemos cerrar aquí FastQC, ¿no? ¿Okay? Y salimos de aquí. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a la siguiente parte, que es la ejecución de Trimomatic. Para ejecutar Trimomatic voy a crear una nueva carpeta llamada Trimomatic. Trimomatic. Aquí voy a copiar el instalador de Trimomatic, el que dice software, ¿sí? Trimomatic. Aquí voy a descomprimir Trimomatic, extraer, extraer. ¿Sí? Miren, aquí está Trimomatic 0.36. Lo abro. Como ven ustedes, también es un archivo en .java, ¿sí? Y en esta carpeta
donde está el instalador, miren, voy a copiar mis dos archivos iniciales de secuenciamiento. Estos dos archivos, ¿no? Tanto el _1 como el _2. Voy a copiarlo y lo voy a pegar. O también pueden usar los comandos, ¿no? Como ustedes ya están viendo, ¿no? Pero esa es la facilidad, sobre todo por el tiempo, ¿no? Para ir ganando tiempo. ¿Qué tenemos en Trimomatic? Bueno, es un programa basado en Java, como ya les mencioné. Hay que leer la licencia de uso, ¿no? Siempre es importante verificar la licencia de Trimomatic o de cualquier otro software, porque a veces no saben, de repente están vendiéndole su alma al diablo. Hay algunos programas que son bastante hilarantes, pero algunos son muy explícitos en eso, ¿no? Entonces tienen siempre que leer la licencia, ¿no? Del uso. Muy bien. Entonces, estando en esta carpeta Trimomatic, ¿no? Donde hemos descomprimido Trimomatic-0.36, ¿okay? Abrimos nuestra terminal, ¿no? Abrir una terminal. ¿Ok? Entonces, miren, estamos en escritorio, Trimomatic-0.36. Ahora, lo que nos pide es que copiemos tanto los archivos FASTQ-C como un archivo en particular, que es el que va a contener la secuencia de los adaptadores. Hay una carpeta aquí que se llama Adapters, y en esta carpeta, miren, tenemos los adaptadores para la mayoría de plataformas de secuenciamiento. En particular, los que vamos a analizar ahora han sido obtenidos con la plataforma TrueSeq. Entonces hay que revisar un poco también sobre este tipo de conceptos, ¿no? Y básicamente lo que vamos a eliminar son estos adaptadores, miren, ¿sí? Tanto adaptador 1 como adaptador 2. ¿Sí? Estos adaptadores tienen que irse de los reads que tenemos disponibles, ¿sí? Entonces eso es lo que nos va a complicar un poco también el panorama. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Copiamos, miren, según lo que indica el tutorial, ¿no? El archivo TrueSeq3-P. Vamos a copiarlo y lo pegamos aquí adelante. ¿Ok? Entonces, miren, ¿qué debemos tener en esta carpeta? Nuestros dos archivos de secuenciamiento, los originales, y el archivo que contiene los adaptadores para el TrueSeq. Una vez que estamos aquí, ¿no? Abrimos la terminal y vamos a copiar directamente lo que está en el tutorial, ¿no? Sin ninguna modificación, en realidad. Que es todo este algoritmo que es bastante largo, ¿no? Entonces, miren, ¿qué tenemos aquí, no? Por un lado, está llamando a Java, ¿no? Java-har, ¿no? La ubicación de los archivos, ¿ok? Luego, esta palabra que dice -fret33 nos va a ayudar a establecer el valor de filtrado, de la calidad. 33 sería el valor de la calidad, ¿ok? Entonces, todo lo que están por debajo de 33 van a ser eliminados. Entonces, imagínense, miren, vamos a quedar con archivos con calidad por encima de 33, lo cual es muy bueno. ¿Okay? ¿Qué más? Estamos reconociendo, miren, el nombre del archivo FASTQ, tanto el _1 como el _2. ¿Ok? Esos son los dos archivos. Y lo que se va a generar como producto de cada archivo son dos archivos. F-paired y F-unpaired. ¿Sí? Es decir, del archivo _1 se van a generar dos archivos, F-paired y F-unpaired. ¿Qué cosa va a contener F-paired? Va a contener los archivos válidos, los reads válidos, ¿sí? Y F-unpaired, los archivos trimados, ¿sí? Los que han sido eliminados producto de esta metodología.
Lo mismo para el caso del archivo -2, que contiene supuestamente los reads secuenciados en la cadena reversa, ¿no? R paired y R unpaired, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Miren. A partir de cada archivito vamos a generar dos archivos, uno con las secuencias válidas y otro con las secuencias trimadas. Igual para el -1, tanto para el -1 como para el -2. Luego, aquí estamos usando el archivo TrueSec3-P y luego algunos parámetros del análisis que no hay que mover. ¿Sí? Entonces, si todo está bien, al momento de ejecutar nos dice, ¿no?, que ya se realizó el trimado, miren, de manera exitosa, ¿no? Acá está el aviso, ¿no? Trimomatic successfully o completed successfully. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos considerando, ¿no? Obviamente aquí nos dicen cuáles son los argumentos. Se está usando, miren, la secuencia de los adaptadores ya establecidos. Y lo dice que el archivo contiene de los 99.254, se ha eliminado, miren, una cantidad para dar 77.925. Ese es el punto, miren, hemos eliminado varios. ¿Sí? Y esos son los que van a servir para nuestro ensamblaje. Entonces, ¿qué es lo que ha aparecido aquí? Miren, aquí ha aparecido el F-paired y el F-unpaired y el R-paired y el R-unpaired. ¿Okay? Si todo está bien, debería aparecerles esos archivos. Y debería llegar nuevamente a este punto donde está el parpadeando aquí el cursor. ¿Preguntas, jovencitos, hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí, profesor, mi compañero Emerson me está realizando una consulta por interno, pero sería bueno que le consulte mediante esta sesión. No sé si se encuentra presente acá. ¿No puede escribir al chat? ¿O no está en la sala? Emerson Rojas, sí. Sí está presente, pero... Sí, puede escribir por el chat sus consultas también, ¿no? De eso podemos hablar en algunas porciones de la parte de la práctica. Pero es específicamente para lo que están interesados, ¿no? No, como les digo, no es obligatorio que hagan todo esto, pero sí tienen que saber el fundamento, los conceptos, ¿no? Y algunas interpretaciones que estamos mencionando. Ahora, acá dice el nombre, no, en realidad estoy trabajando yo en el entorno Linux Ubuntu. ¿Sí? Linux Ubuntu, versión 20 creo que es. Y esto obviamente podría también aparecer en el VirtualBox que pueden instalar, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Es el sistema operativo, acuérdense, ¿no? Profe, esto no es un fondo de pantalla, es toda la aplicación. Es el sistema operativo, así como Windows. Este es el sistema operativo Linux, ¿no? ¿Se puede instalar también en un Windows normal? Por eso, utilizando el VirtualBox, se virtualiza una parte de su disco duro para que almacene temporalmente al Linux. Obviamente, no todas las actualizaciones van a poder correr, pero sí yo he probado con VirtualBox correr los mismos programas que estamos haciendo ahora y tranquilamente funciona. ¿Sí? Muy bien. Sí, cualquier consulta nomás le escriben, yo lo leo, estoy con los dos monitores. Perfecto. Ahora, ¿qué cosa viene a continuación? Entonces, una forma rápida de poder ver si es que estamos por el buen camino,
¿sí? Es justamente ir hacia el FastQC para poder evaluar la calidad primero del archivo inicial y compararlo con el FPIRT, ¿no? Por ejemplo, el 1 con el FPIRT y el 2 con el RPIRT. Esas dos parejas de archivos, ¿sí? Entonces, voy a mi carpeta FastQC, ¿no? Abro aquí, abro mi terminal, ¿sí? ¿Qué hago luego? /FastQC, ¿no? Minimizo esto, o lo cierro mejor para no confundir tanto. ¿Sí? Ah, no, se cerró. No puedo cerrar, tengo que abrirlo. De nuevo, ¿ya? Vamos a ir a FastQC. En esta carpeta abro mi terminal. Llamo a FastQC. Voy a minimizar aquí. Y voy a abrir, miren, File, Open, Escritorio, Trimomatic-0.36. Y voy a abrir 1 y el F. Y el R también, ¿ya? Los tres. Perdón, el 1, el FPIRT y el FAMPIRT. ¿Ok? Y le doy a aceptar, ¿no? Son 3 pestañas. Este de aquí ya lo conocemos, ¿no? Esta es la estadística de los archivos base. Miren cuál es el estado de este file, miren. Y comparémoslo ahora con el FPIRT. Con el FPIRT, miren, ya se han corregido varios. Este es el antes y este es el después. Antes y después. Antes teníamos 99.254 reads. Después tenemos 77.000. ¿Y a dónde se ha ido todo lo que estaba mal, digamos así? Está en el archivo FAMPIRT. Obviamente, la estadística de esto es mala, ¿no? Porque tiene todo lo que ha sido filtrado, ¿no? Que son básicamente 18.000 reads. Entonces, ahí viene el detalle. Vamos a ver cómo ha mejorado. Por ejemplo, esta es la distribución inicial de los reads. Miren la calidad, algunos estaban por debajo de 28. En el archivo FPIRT, ya la calidad, miren, está por encima de 28. Salvo estas posiciones. Es decir, en promedio, miren, estamos por encima de 33. Luego, miren, podemos ir avanzando, ¿no? El percentil de los scores de calidad, ¿no? Que aquí era bastante largo en la cola de la izquierda. En el FPIRT tenemos también algunos archivos que no han sido eliminados, ¿no? Pero en promedio la calidad se ha incrementado, ¿no? Sobre todo la calidad y el nivel de la población de los archivos, ¿no? Luego, miren, tenemos en la parte de secuencias sobre representadas, miren, estas secuencias sobre todo eran las que no nos permitían pues tener una cuantificación real. Y ya en el archivo FPIRT no existen secuencias sobre representadas. Eso también es importante. ¿Okay? Luego tenemos la longitud. Bueno, acá no hay problema. En niveles de duplicados tampoco había problema. Aquí, por ejemplo, en el contenido de las secuencias, ¿no? Vean que es bastante discordante. Aquí ya es un poco más uniforme, ¿ven? En el FPIRT. Luego teníamos la curva del contenido GC. Miren, en la parte inicial no estaba tan uniforme el teórico con el experimental, pero ya en el FPIRT, ¿no? Ya se ha corregido esa información, ¿no? Entonces, para que vean, pues, este tipo de gráficas son bastante interesantes, ¿no? Entonces, vamos a comparar, sobre todo, miren, lo más importante aquí es que ustedes comparen el antes de la calidad de secuencias por base y el después, ¿no? Entonces, eso es, digamos así, algo que
puede venir en el examen, ¿no? La comparación de las calidades. Y así, ¿no? Entonces ya tienen ustedes una idea de cuáles son esos programas que estamos utilizando, ¿no? Hasta aquí, jovencitos, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿Quedó claro todo? Muy bien. ¿Cuál sería ahora el tercer paso? Una vez que ya tenemos nuestros archivos filtrados. Profe, estoy buscando para instalar Linux, pero no me deja. De instalarlo. No te entiendo. Para ¿Cómo que poder, de dónde quieres instalarlo? lo estoy buscando en Google para poder instalar o cómo se instala, porque yo lo estoy buscando ahí. Ah, no, tienes que ir a Ubuntu. Ah, Y no es que lo instales como un archivo, o sea, en realidad tendrías que crear un pendrive como un instalador de sistema operativo. ¿Ya? O sea, no es un programita, por si acaso. ahí entonces no lo puedo. Pero déjeme tomar la captura ya. Descarga. Ah, ya, ahorita voy a descargar entonces. Ya, pero como te digo, no es que descargas y ejecutas, ¿eh? En realidad tendrías que, si quieres instalarlo en tu computador, tendrías que ir a la BIOS. O si no, utilizar el VirtualBox. Pero ahí está, en el archivo que yo les he colgado, ahí están los pasos. Pueden ir Dale. revisando. ¿Ok? Muy bien, entonces el siguiente paso es prácticamente ya el ensamblaje del genoma, ¿no? Es decir, con el archivo fpaired y el rpaired vamos a realizar la construcción de los contigs y posteriormente la construcción de los scaffolds, ¿no? Es decir, de los fragmentos por encima de los 10.000 pares de bases y luego también por encima de los 100.000 pares de bases, ¿no? En este caso estamos eligiendo un genoma, ¿sí?, con 1.000.000 de pares de bases, ¿no? Entonces, más o menos van a ver ustedes qué cantidad de fragmentos del tipo contigs son los que necesitamos para un genoma de este tamaño, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, ustedes pueden tener más información de Spades en su página web respectiva, pueden leer los tutoriales también para guiarse un poco más. Y como le digo, es apropiado sobre todo para genomas procariotas, ¿ok? Y también para el caso de algunos metagenomas, ¿no? Metagenomas que contienen obviamente organismos procariotas, ¿no?, en su mayoría. También está diseñado bien para coronavirus, ¿sí? Entonces también para RNA viral, ¿no?, y para proyectos de metagenomas virales. Muy bien. Entonces vamos a cerrar esto de aquí. Cerramos acá. Para terminar. Listo. Entonces, ¿con qué nos quedamos del Trimomatic? Nos quedamos, miren, con el archivo fpaired y el rpaired. Ya, esos son los dos archivos que tenemos que considerar para este análisis. Muy bien. Lo primero entonces, miren, va a ser crear una carpeta llamada Spades. Una carpeta Spades. En esta carpetita vamos a copiar el instalador del Spades que ustedes ya descargaron. Spades. Ya se quedó vacía la carpeta software. Okay, acá está Spades. Y Spades la vamos a descomprimir aquí mismo. Muy bien. Entonces tenemos aquí Spades. Tenemos dos carpetas, la carpeta bin y la carpeta share. Entonces, en la carpeta bin
Tenemos todos los archivos necesarios, miren, para correr Spades. Y como ustedes ven, la extensión de los principales archivos es .py. ¿Qué significa que es .py? Que el código está escrito en Python. Si no les aparece el simbolito de Python, ¿sí?, es porque tienen que instalar Python, ¿sí? Para eso, ¿qué cosa les sugiere el tutorial, ¿no? Abren un terminal dentro de esta carpeta y verifican la versión de Python que tienen instalada, ¿no? Si es que lo tienen, ¿no? Python, espacio, 2 guiones, version. En este caso yo tengo la versión 2.7.18. Si no tienen instalado Python, el tutorial les dice que instalen Python, ¿no? Sudo apt-get install Python, ¿no? Y ahí instalan Python. Yo ya no lo voy a instalar porque ya lo tengo, ¿sí? Entonces verifican por favor eso. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo vemos si realmente esta información es Python? Para eso vamos a abrir, miren aquí, el Sublime Text. Y jalamos el archivo Spades. No, este de aquí no, el que dice Spades como tal, ¿no? Spades.py, que es el programa. Entonces, miren, si ustedes revisan y han ya visto esto, imagino, en la parte de introducción a la programación, ¿no?, tienen todos los componentes de un código en Python, ¿no? La importación de las bibliotecas, las principales clases que son utilizadas, qué cosa se hace con los archivos que están creándose, ¿no? Qué cosa es miren, los loops, if, el if y else, ¿no? Toda la estructura, ¿no?, de un programa escrito en Python, ¿no? Los modos específicos. Aquí, por ejemplo, tenemos el modo para Illumina TrueSec, etc., ¿no? Acá están los módulos de ensamblaje y todo el código, ¿no?, de Python para Spades, ¿no?, que obviamente tienen ustedes que darle el crédito apropiado, ¿no?, citando específicamente el paper donde está publicado el software Spades, ¿no? Muy bien, eso ya les dejo para que revisen con más detenimiento, ¿no? Aquí está el copyright, ¿no? Es una universidad rusa, la Universidad de San Petersburgo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el tutorial, ¿no? En esta carpetita, ¿sí?, tenemos que copiar dos archivos. El archivo fpaired y el archivo rpaired. Son los dos que han resultado del filtrado del --1 y el --2. fpaired y rpaired. ¿Okay? Y ya estando en esta carpeta, ¿no?, aquí abrimos un terminal. Vamos a copiar tal y como está el comando, ¿sí? 2 puntos y lo que ustedes ven ahí en el tutorial. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Miren, aquí está haciendo primero el llamado a Spades, en la carpeta bin.py. ¿Ok? Luego tienen que leer los dos archivos, miren, f-paired.fq y r-paired.fq, o sea, en formato FASTQ. Y se va a generar una carpeta, ¿no? Acá está el -o, que significa el output, ¿sí? El output, el resultado, y el nombre de la carpeta se llama resultados. ¿Ok? Muy bien. Aunque le doy toda la pantalla porque va a comenzar un procedimiento, ¿no? Y obviamente dependiendo del tamaño de los archivos, dependiendo de la complejidad de su genoma, dependiendo también del software que tengan, del hardware que tengan sobre todo, el procedimiento puede tomar un tiempo. ¿Okay?
Entonces, ya con este comando, vamos a ver si sale directamente. Ya. Entonces, miren, ahí comienza Spades a trabajar, ¿no? Dice, el pipeline ha comenzado, ¿no? Se reconocen cada uno de los reads que han sido filtrados y comienza el proceso, ¿no? Es un proceso repetitivo, ¿no? Por eso dice iteración 2, iteración 4, hasta ensamblar, ¿no? Justamente en base al criterio de la superposición y la complementariedad de las secuencias, ¿no? Y aquí ya nos dicen que el pipeline ha terminado, ¿no? Con algunas recomendaciones, algunas advertencias, ¿sí? Que obviamente por fines del tiempo no se hace un ensamblaje de la mayor calidad posible, ¿no? Es una práctica básicamente demostrativa, un ensayo, para que ustedes tengan una idea de cómo se maneja esta información. Pero la idea es que, miren, se ha generado un archivo spades.log, que es donde están los resultados, ¿sí? Y vamos a limpiar aquí. ¿Ok? Vamos a minimizar acá. Acá en la carpeta resultados, miren, tenemos lo siguiente. Tenemos el space.log, ¿no? Que eso lo podemos abrir con nuestro Sublime Text. ¿Sí? Aquí está toda la historia del ensamblaje que hemos realizado para que lo revisen con mayor detalle. ¿Okay? Cuánto tiempo le ha tomado a Space realizar este ensayo, ¿no? Minimizo un poco el tamaño de la letra para que puedan ver completamente el proceso, ¿no? Etcétera, ¿no? Tal y como les debe aparecer en el transcurso del ensayo, ¿no? Todo lo que ha salido en la pantalla se guarda en este archivo .log, ¿no? Spades.log. Te lo cierro. ¿Ok? Muy bien. Y lo que tenemos que analizar de de esta carpeta de resultados es básicamente dos archivos, ¿no? El archivo contigs.fasta y el archivo scaffolds.fasta. Contigs.fasta y scaffolds.fasta. Ya por la extensión, ustedes imaginarán qué estructura tiene cada archivo, ¿no? Si es .fasta, es lo que contiene el signo mayor que, el encabezado y luego la secuencia nucleotídica. Por ejemplo, vamos a abrir el archivo contigs.fasta. Bien. ¿Qué cosa contiene este archivo? Tiene como nombre nodo 1, longitud 11.177 nucleótidos, ¿sí? Y tiene toda esta extensión, como ustedes ven. 11.177 nucleótidos. Es decir, de los reads, miren, de los 70 y tantos mil reads que finalmente quedaron luego del filtrado, se han ensamblado en los siguientes contigs, ¿no? Acá está el contig 1, miren, de 11.177 nucleótidos. Luego viene el contig 2, ¿sí? De 8.643. Luego el contig 3 de 8.401. Y así sucesivamente, miren. Y vamos hasta la última parte. ...714 contigs, ¿no? De longitudes diferentes, ¿no? Estos contigs, en realidad proceden pues de reads que no han podido ensamblarse, ¿no? Y aquí vamos subiendo, ¿no? Hasta el de mayor longitud. Este es entonces el archivo contigs.fasta. Y el archivo scaffolds.fasta, miren, contiene nodos de mayor tamaño. En este caso, miren, el nodo 1 tiene 22.642. Pero aquí hay una diferencia, miren. Si uno analiza el primer nodo, el de mayor tamaño,
del archivo contigs, miren, uno ve que la calidad es buena, ¿no? Tiene letras, solamente letras A, T, C, G, nada más. A, T, C, G. Hasta aquí, ¿no? Hasta este punto. Pero el archivo scaffolds, miren, comienza con letras, pero algunas posiciones contienen puras Ns. Aquí, miren. Es decir, hay información que está faltando. O sea, el programa Space ha hecho lo mejor posible con lo que tiene a la mano, pero aún así, miren, falta información. N. Acá también, miren, N. N. ¿Ok? Obviamente, esto ya es motivo de otra discusión, ¿no? Es básicamente cambiar algunos parámetros del space para poder optimizar este ensamblaje. N. Y acá miren, todo este espacio. N, 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 N. ¿Eh? Entonces, para hacer la búsqueda del organismo del cual proviene este genoma, ¿sí?, ¿qué utilizaríamos? ¿El primer nodo de los scaffolds o el primer nodo de los contigs? ¿Quién me dice? Pueden escribirlo en el chat también, ¿no? ¿Nadie? Vamos El a primero, utilizar el primer nodo de los contigs, ¿sí? En este caso, el que tiene 11.177 nucleótidos. ¿Okay? Vamos a copiarlo. Copiar. Vamos a ir a una ventana de acá. ¿Qué cosa debemos hacer? Debemos blastear este fragmento de 11.000 nucleótidos. Pegamos. Ok. Acá está, miren, el archivo con los 11.000 nucleótidos. Okay. La base de datos no redundante. Y usamos BLASTn. Como le dije, este genoma es procariota. ¿Okay? Entonces, le va a salir alguno de los procariotas que ya hemos mencionado en las secciones de teoría. ¿Cuál será? ¿Con qué porcentaje de similitud? Vamos a ver. ¿Preguntas, jovencitos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Llenaron la asistencia? Listo. ¿Qué tenemos como resultado? Miren, hay muchas secuencias con diferentes valores de identidad, pero hay uno en particular que tiene un 99.83%. Es el genoma de una bacteria, ¿no? Mycoplasma amphoriforme. El genoma completo tiene más de 1 millón de pares de bases. ¿Sí? 1.029.022 pares de bases. Aquí está la información, ¿no? Miren. Es un patógeno respiratorio. Está la secuencia codificante de casi todos sus genes. ¿Sí?
Y en la última porción está la secuencia nucleotídica. Entonces, eso es justamente lo que tenemos como información, ¿no? El archivo en formato FASTA del genoma completo está aquí, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos, miren, es básicamente un CONTIG de más de 10.000 pares de bases, que es lo ideal, ¿no? Y aquí ya podemos ir haciendo la búsqueda respectiva, ¿no? La diferencia, miren, hacen que esa porción, pues, sea significativa para asignar la identidad correcta a este organismo. Obviamente la idea es ir viendo, ¿no?, los contigs de mejor tamaño posible inclusive, ¿no? Los contigs deberían ser de 10.000 hasta 100.000 pares de bases, ¿no? Y con eso ir asignando, pues, perfilando qué organismo es el que estamos analizando en nuestra clase en particular, ¿no? Y después de eso ya vendría la parte de la anotación funcional, ¿no? Entonces, miren, lo que hemos conocido el día de hoy, ¿no?, son básicamente 3 programitas. El FastQC para ver el estado de los archivos, la calidad de los reads, el Trimomatic para hacer el trimado o el filtrado, y luego el Space, que hace el ensamblaje y la construcción tanto de los contigs como de los scaffolds, ¿no? Y eso obviamente poco a poco se va a ir uniformizando, ¿no? La cobertura de la secuencia es muy buena, 100%. Y estamos ya de esta manera, pues, complementando la información del el ensamblaje de un genoma. ¿Preguntas, jovencitos? Y entonces yo les dejo aquí, miren, el tutorial para que ustedes puedan replicar estos datos. Los que tengan consultas de la parte de la instalación ya lo podemos ver en las siguientes clases, ¿no? Nos queda básicamente el examen y la última, que es la del trabajo de aplicación. Muy bien. ¿Me permiten, por favor, tomarles una captura de pantalla? Con cámara prendida, profesor. ¿Sí? No es necesario abrir la cámara, solamente los que estamos aquí. ¿Okay? A ver, 1, 2, 3. Ya, perfecto. Muy bien, jovencitos. No sé si han ya registrado su asistencia. Si es así, en todo caso, vamos a dar por concluida la clase del día de hoy y también oficialmente nuestro curso, ¿no? Espero que las herramientas y los conceptos que hemos brindado sean de utilidad para sus principales proyectos, las aplicaciones que quieran darles, para completar de repente sus trabajos de investigación para el bachiller y para cualquier proyecto de investigación que a futuro se presente, ¿no? Pueden contar conmigo en cualquier momento. De repente nos vamos a ver en otro curso, pero ya de por sí les deseo lo mejor en los siguientes semestres que ven, ¿no? Este semestre espero que sea ya el penúltimo a nivel virtual, ¿no? Sobre todo porque algunos tienen complicaciones por la parte de las computadoras y eso, ¿no? Pero igual hemos tratado de llevar de la mejor manera el contenido y espero que sea de su entero provecho. Muy bien, muchas gracias, jovencitos. Nos estamos viendo entonces el día de mañana en los horarios de práctica para las exposiciones finales. Cuídense, nos estamos viendo. Está bien, profesor, hasta luego. Nos vemos, profesor. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, cuídense.